días a todas las personas que hoy nos acompañan. El Tribunal Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida y agradece su asistencia virtual a la primera teleconferencia de este 2022, en el marco de la campaña Únete, intitulada Disertación contra la Violencia Feminicida. Para dar inicio a esta teleconferencia, saludamos y agradecemos a las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. La magistrada presidenta Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, al magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes y al magistrado Raúl Flores Bernal. Asimismo, agradecemos su asistencia virtual a las personas servidoras públicas de nuestra institución y a quienes nos siguen en esta mañana por las redes sociales. Quienes integramos el Tribunal Electoral, nos sentimos honrados este día naranja con la participación del maestro Ernesto Millán Juárez, destacado especialista en el tema y autor del libro intitulado Ni una menos, disertación contra la violencia feminicida, con el que plantea la problemática y busca explicar los orígenes y causas de la crueldad misógina, eludiendo a la historia social y cultural sin descuidar aspectos formales que van desde el orden internacional a ámbitos locales. De acuerdo con información de la ONU, mujeres y niñas vivimos actualmente en riesgo de sufrir algún tipo de violencia y los feminicidios son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de la violencia de género por el hecho de ser mujeres. Como órgano garante de los derechos político-electorales, así como promotores del derecho a una vida libre de violencia, en este órgano jurisdiccional adoptamos el compromiso de ahondar en la comprensión de este fenómeno con la finalidad de impulsar acciones para la prevención, la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, a través de nuestra campaña UNED. A continuación, solicitamos a las personas que nos acompañan en esta transmisión mantener encendidas sus cámaras y hacemos de su conocimiento que la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistencia a estas capacitaciones, por lo que, con el objetivo de que conozcan de manera en que se protegen sus datos personales, ponemos a su disposición por medio del chat de esta plataforma el aviso de privacidad, mismo que también puede ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchísimas gracias por su atención. Sin más, pido respetuosamente a nuestra presidenta, la maestra en Derecho, Leticia Victoria Tavira, hacer uso de la voz para transmitirnos un mensaje de bienvenida y continuar con la moderación del evento. Adelante, presidenta. Muchas gracias. Gracias, maestra Cerillo. Muy buenos días. Saludo con agrado a mis pares, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Por supuesto, también saludo al magistrado Raúl Flores Bernal, quienes en unos momentos se incorporará a esta transmisión, con quienes tengo el honor de integrar el pleno de este tribunal. De igual forma, saludo a todas las personas servidoras públicas que laboran en esta institución, así como al público que nos sigue a través de esta transmisión en las redes sociales. Sean bienvenidos. El día de hoy, en el marco del Día Naranja, nos distingue con su presencia el maestro Ernesto Millán Juárez, un destacado mexiquense con una amplia experiencia en el servicio público y que en esta ocasión abordará una problemática social de primer orden, la violencia feminicida, fenómeno lacerante que nuestro país ha padecido y desafortunadamente sigue padeciendo, que representa la expresión más violenta a la transgresión de los derechos de las mujeres, pues va de por medio nuestra vida. De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México ocupa el lastimoso primer lugar en delitos de feminicidio a nivel estatal, pues del último periodo medido, esto es de enero a noviembre de 2021, se tienen registrados 130 casos relacionados con este delito. Y para darnos una idea de la alta incidencia en nuestra entidad, como segundo lugar se encuentra Veracruz, con 65 casos, es decir, la mitad en incidencia. Sin duda, esta epidemia de violencia en nuestra contra no es reciente. Sin embargo, se ha ido visibilizando paulatinamente, constituyendo un punto de inflexión. La responsabilidad internacional
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fincó al Estado mexicano en el año de 2009, en el caso conocido como Campo Algodonero, por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de Claudibet González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos. Las menciono por nombre y apellido porque todas las víctimas tienen una identidad que no debe considerarse solo una estadística. Este caso emblemático y otros que forman parte de antecedentes de la responsabilidad internacional del Estado mexicano son abordados por nuestro ponente en el libro de su autoría, Ni una menos, disertación contra la violencia feminicida. Libro de lectura ágil por su redacción tan fluida, acuicioso y firme. Su narrativa atrapa desde su inicio, por lo que desde este momento les invito a su lectura. Pero bueno, sin mayor dilación, previo a ceder el uso de la voz a nuestro conferencista del día de hoy, me permitiré presentar su semblanza. El maestro Ernesto Millán Juárez nació en la Ciudad de México en noviembre de 1968. A los 8 años, con sus padres, se mudó al Estado de México, por lo que es orgullosamente mexiquense. Abogado de profesión, tiene maestría en Dirección y Gestión Pública Local. Durante más de 20 años ha ocupado diversos cargos en gobierno federal, estatal y municipal. De 1999 al 2000 fue director jurídico y consultivo del Ayuntamiento de Ecatepec, donde por 2 años también fue titular de la Dirección de Administración. En 2011 fue nombrado subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de México. Posteriormente, de 2012 a 2017, fungió como secretario particular del gobernador de esta entidad. Actualmente trabaja en la iniciativa privada y se siente orgulloso por la publicación de su primer libro y, por supuesto, maestro, también las personas que hemos tenido la oportunidad de leerlo, libro del cual me referí ya antes, y el autor anhela sea útil para combatir la violencia contra las mujeres. Y seguro estoy, maestro, que su libro será un importante referente en este tema. Maestro Millán, sea usted bienvenido y adelante con su participación, por favor. Presidenta, primero agradecerle la invitación para compartir con ustedes este tema tan importante, tan relevante para nuestra sociedad, y me siento realmente feliz de estar con ustedes para poder platicar sobre este fenómeno tan abominable. Yo considero que es el delito más abominable que pueda contener nuestros códigos penales. Y agradezco también la oportunidad de los magistrados que integran el Pleno para que pueda yo esta mañana compartir con ustedes diversas reflexiones. Primero que nada, quiero reconocer que me encuentro dialogando con personalidades que, como lo platicaba ayer con la maestra Gabriela, ya han metido goles importantes en el tema del combate a la violencia contra las mujeres. Son un gran equipo, son un equipo de profesionales del derecho, muy comprometidos con que este país alcance una excelencia política, y sin duda las aportaciones que vienen realizando con su trabajo han sido muy importantes. De ahí mi admiración, mi reconocimiento y mis respetos para el Pleno y para usted, Presidenta, en especial. Cuando tengo la oportunidad de platicar con personalidades como ustedes, que no solamente entienden el problema, la dimensión del problema de las violencias en contra de las mujeres, sino que han alcanzado logros importantes, no puedo evitar empezar con esta charla en el sentido de analizar pues las condiciones tan lamentables en las que viene desarrollándose nuestra sociedad. Por ejemplo, el feminicidio no es un delito nuevo, no es un delito reciente. Tal vez sí lo es en cuanto a su concepción
en cuanto a la terminología con la que hoy lo conocemos, pero en realidad es un delito que se ha venido padeciendo en la humanidad, yo creo que desde el origen de los seres humanos. Yo estoy convencido de que cuando el ser humano aparece en la Tierra, seguramente en esa inercia violenta con la que los hombres empezamos a desarrollarnos, y hago la reflexión en el libro, ya que cuando salen a buscar el alimento, ¿verdad?, para llevarlo a los demás integrantes del clan o del grupo, se encuentran con que tenían que enfrentar la violencia de animales, de bestias, que los mataban y los devoraban. Era una época en la que los seres humanos éramos también en esa cadena alimenticia parte del eslabón y enfrentamos aquella violencia terrible para poder subsistir como especie. En el libro también hago la reflexión. El hombre fácilmente se fue adaptando a esa naturaleza violenta y en poco tiempo no solamente aprendió a combatir, a luchar contra los miembros de otros grupos para poder sobrevivir, sino que también aprendió desde entonces a someter a las mujeres y a condenarlas desde hace miles de años a una opresión de la cual tan solo hace poco más de 200 años pudieron comenzar a desprenderse, pudieron comenzar a combatir. Algo que me dolió mucho mientras yo escribía el libro, me dolió descubrirlo, porque era algo en lo que yo no había caído en esa reflexión. Verdaderamente todo lo que a mí me exigió el estudio para la elaboración de este texto fue toda una travesía apasionante. ¿Y a qué me refiero? Yo he sostenido que la humanidad en esa barbarie se fue desarrollando y la negación de todos los derechos humanos fue lo primero que privó. Imperó, digamos, el autoritarismo, imperó la inconsciencia de aquellos seres primitivos que poco a poco fueron evolucionando hasta que llegamos a este momento. Y uno de los pasajes más terribles de la humanidad fue el esclavismo, que es la negación absoluta de cualquier derecho humano a las personas. Obviamente había mujeres esclavas y este suceso que viene plasmado en el libro, donde se habla que hubo diversos momentos en el desarrollo de la humanidad donde las mujeres se convirtieron en vientres gestantes de la esclavitud. No puede haber nada más terrible que pensar en que se utilizaron en algún momento de la historia de la humanidad a las mujeres para procrear más esclavitud. Es lo más terrible que puede habernos ocurrido en algún momento del desarrollo de nuestra humanidad. Por fortuna evolucionamos y uno de los momentos históricos que yo más celebro y que más reconozco en el desarrollo del feminismo, aunque aclaro que mi tema, mi discurso, mis estudios rebasan al feminismo. O sea, sí empatizo con la lucha de las mujeres, desde luego que empatizo con todo el combate a las violencias que aquejan a las mujeres, pero lo mío, y lo comentaba con la magistrada presidenta el día que tuve el honor de que me invitara, es el combate al feminicidio. Pero en el libro hago un tributo también no solo a las grandes feministas internacionales, sino también a las grandes feministas mexicanas. Una de las más destacadas, Hermila Galindo, por ejemplo. Pero a nivel internacional surge un personaje que ha despertado toda mi admiración, una gran mujer, que en la época de la Ilustración en Francia se emite en 1789 la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
hablamos de una etapa en la humanidad, la etapa de la Ilustración, la etapa en la que estamos suponiendo un desarrollo intelectual que ha marcado a la humanidad desde entonces, simplemente en el desarrollo democrático, que estaba llena de iluminados. Así era Rousseau, Montesquieu, de ahí que se le llama precisamente la Ilustración. Es la etapa de la Ilustración. Y sin embargo, se emite este documento en el cual se habla del hombre y del ciudadano. Eso nos hace entender cómo, aun cuando en el cerebro de los más grandes pensadores de ese momento no existía la equidad, no existía la igualdad, para ellos seguía siendo el hombre superior a la mujer. Y entonces aparece este personaje maravilloso que es Olympe de Gaulle, una mujer ejemplar, que en respuesta escribe la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que se trata de un documento admirable, no solo porque lo escribió una mujer, sino por el momento histórico en el que lo escribe. De ahí que yo he concluido que las revoluciones, aun cuando enarbolan ideas novedosas, aun cuando enarbolan ideas que promueven la igualdad, en muchos momentos se han ido quedando cortas en relación a lo que realmente tendrían que estar promoviendo como un resultado concreto. La Revolución Mexicana no fue la excepción. La Revolución Mexicana fue un fenómeno social que nos llevó de una circunstancia histórica a una nueva circunstancia. Pero resulta que en esa revolución no solamente la hicieron los hombres, y lo sabemos nosotros que somos herederos de esa lucha revolucionaria. Simplemente mi bisabuela pues fue Adelita, ¿no? Y yo creo que las abuelas de muchos de nosotros, las bisabuelas de muchos de nosotros, participaron en aquella gesta revolucionaria de una manera activa. Y sin embargo, cuando se promulga la Constitución de 1917, nuevamente se relega el principio de igualdad y luego nuevamente el producto de aquella gesta revolucionaria hace a un lado a la mujer. De ahí que durante las etapas posteriores a la promulgación de nuestra Constitución vigente, las mujeres tuvieron que seguir luchando para alcanzar sus derechos. Por ejemplo, la Constitución de 1917 no plasmó como tal el principio de igualdad. La Constitución de 1917 lo único que hizo fue decretar que todos teníamos derecho a las garantías individuales que la misma planteaba. Pero en ninguno de sus artículos planteaba la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Inicia la lucha, inician las batallas para que las mujeres empiecen a alcanzar gran parte de lo que hoy han alcanzado, específicamente las mexicanas. Y de ahí es que yo en mi libro me di a la tarea de ir clasificando los grandes momentos de los logros de las mexicanas después de la Revolución. Y diríamos que el primer gran logro se viene en el año de 1947, 30 años después, cuando se hace una reforma al artículo 115 constitucional y entonces se dota a las mujeres de la capacidad de poder ser electas electas para cargos en sus respectivos municipios. Esto sucede en 1947. De esa manera es como María del Carmen Martín del Campo se convierte en la primera mujer presidenta municipal del país en Aguascalientes, en la capital del estado de Aguascalientes. Estamos hablando de un logro importante, pero que en sí no revestía
lo que realmente las mujeres estaban buscando, que era acceder al reconocimiento de su derecho al voto. Es hasta 1953, durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, cuando finalmente se le reconoce a la mujer su derecho a la ciudadanía plena. Y es entonces cuando, para 1955, la mujer participa por primera vez de manera activa en una elección federal. Y desde luego acceden también a la oportunidad de votar y ser votadas. Hablamos de dos momentos históricos muy emblemáticos, pero resulta que tendrían que haber transcurrido 21 años más para que la mujer accediera a un nuevo logro, para mí, de los más importantes en la historia en la historia legislativa a favor del género femenino. Me refiero a la consagración del principio de igualdad, ahora sí, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforma el artículo 4 constitucional y se establece que en aquel entonces hablaba de la libertad de oficio y de la libertad de profesión, y entonces se establece que el hombre y la mujer y el hombre somos jurídicamente iguales. Y de ahí comienzan una serie de sucesos que para mí son apasionantes. Sin duda alguna ya se habían conquistado derechos ciudadanos y derechos políticos muy relevantes, pero México parecía que se empezaba a preparar para una realidad muy dolorosa, que era la lucha contra la misoginia masculina, la lucha contra los hombres asesinos de mujeres. 1975 se convierte en uno de los años más emblemáticos y que debería de ser el año que nos marcara para el crecimiento, para el desarrollo, para cimentarnos y asumir un reto que pareciera era para el cual estábamos conminados históricamente. Se lleva a cabo en el país la primera Conferencia Internacional de la Mujer organizada por la ONU. Hoy, a la distancia, a los años, podríamos pensar en ese momento y mencionarlo así, simplemente como un acto político más. Pero no lo fue. En el estudio para mi libro, leí que existieron documentos que hablaban con una gran emoción sobre la forma en la cual, desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevaba a cabo todo el desarrollo logístico para la realización de este magno evento en el cual se reunieron pues, países de todo el orbe. Y entonces mi imaginación viajó, porque, como lo decía la presidenta al leer mi semblanza, yo he tenido la oportunidad de detentar diversos cargos públicos, los cuales han sido verdaderamente maravillosos y los he disfrutado realmente. La oportunidad de servir para mí ha sido muy valiosa y en esta inercia yo he tenido la oportunidad de participar en la organización de diversos eventos de corte internacional. Y por recordar uno, siendo yo secretario particular del gobernador en aquel momento y siendo presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo nada más y nada menos que en la ciudad de Toluca, la tercera cumbre, si no mal recuerdo, o segunda cumbre de los líderes de Norteamérica. Fue aquel evento en el cual recibimos en Toluca al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, y al entonces primer ministro de Canadá. En aquel entonces de mi oficina dependía la coordinación de asuntos internacionales.
Entonces me vi implicado de una manera directa y personal en toda la logística de ese magno evento. Ya se imaginarán la experiencia. Y entonces cuando yo escucho hablar de la primera Conferencia Internacional de la Mujer organizada en México por la ONU, desde luego que mi mente viaja en todo lo que debe haber implicado aquel trabajo, toda la exigencia de aquel momento. Pero la herencia de tal evento creo que debió honrar a México por haber sido el país donde se organizó por primera vez, y entonces la bandera por la igualdad y por la defensa de las mujeres debió haberse convertido no en una convicción de lucha para los hombres y para las mujeres, no. Debió convertirse en un verdadero tatuaje cultural que nos marcara a los hombres y a las mujeres en la lucha por una verdadera igualdad y en la lucha por un verdadero respeto hacia todos los derechos de las mujeres, pero hacia, sobre todo, a su derecho a vivir. No fue así. México, en vez de comprender ese gran momento histórico, y nuestra sociedad y nuestros líderes políticos, en vez de levantar esa honrosa bandera, nos perdimos, nos extraviamos como nos hemos extraviado, lamentablemente, tantas veces en tantos temas. Que hago un pequeño paréntesis. Yo estoy convencido que no hemos llegado de manera consciente al lamentable momento histórico por el que atravesamos. No solamente somos reconocidos a nivel internacional con el estigma del país donde hay un elevado número de feminicidios. No solamente somos reconocidos como un país donde estamos entre los países con el mayor índice de feminicidios. Estamos etiquetados como un país donde el narcotráfico ha sembrado una violencia terrible y somos tal vez el país más violento del mundo, porque se ha llegado a decir y nos han llegado a comparar con Siria, y ha habido momentos en nuestra historia reciente donde tenemos más muertes en México que en un país como Siria, donde hay guerra, y eso es muy lamentable. ¿Qué nos ha llevado? O sea, ¿qué es lo que nos ha llevado a esta circunstancia tan difícil? La falta de compromiso social que debemos asumir como sociedad, porque de la sociedad emana nuestra clase política y no podemos perder de vista esa realidad. Esta realidad de nuestra poca conciencia social es lo que no nos permitió comprender lo que sucedió en 1975 y no nos permitió capitalizarlo para que hoy pudiéramos ser un promotor internacional de la igualdad y el derecho a la vida. Pero bueno, quiero destacar, y lo narro en mi libro y les doy todo el reconocimiento y celebro realmente la manera en que han coadyuvado con nuestros problemas, a los dos organismos internacionales más ejemplares, más brillantes y que yo admiro, que admiro mucho. Me refiero a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos. Se trata de dos instituciones que prácticamente han querido llevarnos de la mano para transformar muchas cosas y hemos sido renuentes en muchos aspectos. No podemos negar que hemos alcanzado avances muy importantes. La ONU sobre todo, ha sido de las principales promotoras, por ejemplo, en la igualdad política entre mujeres y hombres. Los postulados que después México asume a través de la firma de las diferentes convenciones internacionales, principalmente aquella que va enfocada a la erradicación de la discriminación contra la mujer, ya nos señalaban desde 1980, que es cuando México la suscribe,
la famosa convención conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, ya nos indicaba esta convención la necesidad de ir respetando los derechos políticos de las mujeres, de ir realizando acciones tendientes a evitar la discriminación contra las mujeres. Hoy podemos ver en una retrospectiva que en realidad hemos logrado en diversos temas grandes avances. Y uno de ellos es precisamente en el ámbito político. Lo celebro, lo aplaudo. Justamente un tema en el que ustedes han sido no solamente el Pleno, no solamente la presidenta, sino todo el gran equipo del Tribunal Electoral del Estado de México, han puesto el dedo en la llaga y han trabajado para obtener grandes avances. Hoy tenemos el Congreso Federal, por primera vez en la historia, paritario. E igualmente nuestra legislatura local se puede jactar de ser la más paritaria en la historia de nuestro querido Estado de México. Entonces, no podemos negar que se ha trabajado, no podemos negar que la lucha tenaz de las mujeres, y las mujeres, porque hay que darle el honor a quien honor merece. Y ustedes, mujeres, han sido quienes han impulsado todo esto, han sido quienes han exigido que la letra de la ley no sea letra muerta. Han exigido que la letra de la ley sea una letra vigente y efectiva en cada uno de los espacios del desarrollo jurídico de nuestra patria. Y celebro también haber participado, haber sido testigo de todo el esfuerzo que se ha hecho. Justamente fue en el año de 2000, déjenme acordar, luego soy muy malo para las fechas, la verdad, pero fue en el año 2009, justamente cuando me integro en la legislatura del Estado de México como coordinador de asesores del presidente de la Junta de Coordinación Política. En aquel entonces era el doctor Erubiel Ávila Villegas, quien siempre me honró integrándome en su equipo de trabajo. Y dentro de aquel trabajo apasionante, me fui encontrando que un poco después, unos años después, no, más bien ya era en ese momento ya se había promulgado en el año 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley aparece en nuestro país, se promulga en el año 2007. Entonces, cuando yo entro a trabajar a la legislatura, me toca atestiguar el trabajo tan descomunal que se venía realizando para cumplir con una premisa: la homologación legislativa a nivel nacional. No solamente era la legislatura del Estado de México la que estaba trabajando para promulgar su Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, sino que cada una de las entidades federativas venía trabajando en el mismo sentido. A instancia, desde luego, del gobierno federal, que era el principal promotor. Se llevaban a cabo unas mesas de trabajo apasionantes en las cuales se reunían con la federación los representantes de las legislaturas de todas las entidades federativas, y para mí fue apasionante conocer ese trabajo. De ahí que yo reconozco el trabajo de los legisladores a lo largo de todos estos años, diputados, diputadas que han puesto su mejor esfuerzo en la aprobación de estas leyes. A nivel federal, por ejemplo, mujeres admirables, feministas admirables, desde luego Marcela Lagarde, tal vez es nuestra feminista más importante y más reconocida en este momento. Otra mujer a la que admiro mucho es Aviva Gastelum, cuyo último cargo reciente del que tengo registro era titular del Instituto de Avance para las Mujeres en el gobierno de Sinaloa, promotora legislativa indiscutible de estas leyes, y desde luego la diputada
la entonces diputada Angélica de la Peña. Mujeres ejemplares que trabajaron mucho y que impulsaron la realidad legislativa que hoy existe. Y con las cuales me encantaría platicar, sobre todo con Diva Gastelum, porque precisamente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia se trata de un instrumento jurídico que, si bien nos propuso la Organización de Naciones Unidas, después se convirtió en el documento más importante a nivel nacional para impulsar el desarrollo de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Pero cuando se promulga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se crea un instrumento innovador, exclusivo de nuestra ley mexicana, que trasciende fronteras y que se ganó los elogios de los organismos internacionales y de otros gobiernos. Y me refiero a la alerta de violencia de género. Sin duda alguna, cuando tenemos la oportunidad de analizar qué es una alerta de violencia de género contra las mujeres, de qué se trata y cuáles son sus finalidades, es indiscutible que estamos ante una institución maravillosa, noble y muy importante. Solo que hay un drama, para variar, nuestro drama nacional. No tenemos la capacidad como sociedad, como Estado, de salir victoriosos en algo. Si bien hemos tenido avances en otros temas, me encantaría tener frente a mí a Angélica de la Peña, a Diva Gastelum y a Marcela Lagarde y preguntarles qué opinan del gran fracaso de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Porque esa es la realidad. La alerta ha sido un fracaso. Y no me refiero solo al Estado de México, que es el primer estado en el que se decretó y en el cual no solamente se ha decretado una, sino dos, al igual que en Guerrero. En la actualidad, si no me equivoco, son 25 alertas que se han decretado en diferentes entidades del país y que con mucho dolor, con pena, debo reconocer que no han servido para nada. La finalidad primordial de la alerta de violencia de género contra las mujeres es rescatar la vida de las mujeres, salvar la vida de las mujeres. Y entonces, si no podemos hablar del éxito en la implementación de esa medida, podemos sostener que hemos fracasado en una de las principales exigencias legislativas y sociales que tenemos como sociedad. De ahí que celebro nuevamente, y lo vuelvo a reiterar, estar platicando ante 4 magistrados que han tenido la fortuna y han trabajado con ímpetu y con eficacia para obtener logros importantes en diferentes aspectos y han luchado contra las violencias en contra de las mujeres. Ese liderazgo que reconozco es un liderazgo que puede transformar y que puede replicar lo que estamos platicando esta mañana. Debemos buscar por todos los medios impulsar que la alerta de violencia de género contra las mujeres sea un éxito. ¿Cómo podemos hacerlo? En diferentes momentos, y es obvio por la cuestión del libro que escribí, que siempre tengo la oportunidad de platicar con gente brillante, con quien comparto este tipo de reflexiones. Y la semana pasada me senté con una mujer muy preparada, que tiene maestría en administración pública, que es licenciada en pedagogía, y que también ha ocupado cargos importantes en el sector gubernamental. Y ella me decía, con todo y esta preparación de la que les estoy hablando, me decía,
y que es algo que permea en el criterio de muchos mexicanos y mexicanas. Decía, es que es muy difícil combatir el feminicidio. No podemos estar cuidando a las mujeres dentro de su casa. Esta visión ha sido adoptada, y lo platico en el libro, por políticos de niveles tremendos, a niveles de gobernadores, fiscales de justicia y demás funcionarios públicos de alto nivel. Al feminicidio, antes de estudiarlo con la profundidad con la que lo he estudiado, yo le llamaba, y le sigo llamando, un crimen íntimo, porque realmente se comete en la intimidad, ya sea de un hogar o en un paraje solitario, es donde se cometen este tipo de delitos abominables. Pero hay diversas formas de combatirlo. La primera yo diría que es combatiendo la impunidad, porque si un hombre mata a una mujer y no lo castigan, aquella averiguación o ahora carpeta de investigación no se integra como se debe de integrar y no se le pone el interés que se le debe de poner, pues obviamente estamos hablando que queda un delito impune. ¿Y qué pasa en la opinión pública? Lo único que pasa es que creamos la certeza y la convicción de que estamos ante un Estado, y hablo del Estado mexicano en general, ineficaz, incapaz de sancionar los delitos, lo cual es dramático per se. Leí un libro maravilloso que se llama Los narcos gringos, porque a mí me interesaba mucho saber cómo opera el narcotráfico en Estados Unidos. Y el autor le pregunta a un narcotraficante que había salido ya de prisión, sancionado por ser narcotraficante. Y le pregunta, le dice, ¿por qué en Estados Unidos, a pesar de que hay narcotráfico, no se padece los mismos índices de violencia que se padecen en México? ¿Por qué aquí no matan tantas personas? ¿Por qué no las descuartizan? ¿Por qué? Y el narcotráfico contestó algo muy simple, que me llenó de sorpresa. Dice, simplemente porque le tenemos miedo a la ley, le tenemos miedo a nuestras instituciones. Sabemos que en México a los criminales la ley y las instituciones le da risa. Y eso es lo que provoca nuestra tragedia. Eso es lo que provoca la impunidad. Y eso es lo que provoca que los feminicidas no les interese asesinar mujeres simplemente porque saben que tienen un 98% de probabilidades de no ser sancionados. Ok, pero ¿cómo combatimos a la impunidad? ¿Cómo hacemos entender a toda nuestra estructura de seguridad pública y a toda nuestra estructura de investigación de delitos y a toda nuestra infraestructura de administración de justicia que tenemos que ponernos las pilas? ¿Cómo hacerlos entender? Y hace rato lo decía, nuestros gobernantes emergen de nuestra sociedad. Y si tenemos gobernantes descompuestos ideológicamente, pues es porque la sociedad está descompuesta ideológicamente. Y entonces nuestras autoridades, que también emergen de la sociedad, en gran medida, padecen de lo mismo. En el nivel en el que estamos dialogando ahorita, podemos comprender la dimensión del problema y podemos sensibilizarnos en la dimensión del problema. Pero, ¿cuántos ministerios públicos corruptos existen en el país? ¿Cuántos policías ministeriales corruptos existen en el país que a cambio de dinero esconden las órdenes de aprehensión? Miles. De ahí que, reitero, en una mesa tan importante donde estoy con protagonistas del cambio, creo que, en efecto, podemos diversificar la voz y hacer un llamado a algo
que la ONU reiteradamente nos ha señalado y nos ha llamado al entendimiento. También lo ha hecho la OEA. ¿A qué me refiero? A algo que está incluso firmado por el Estado mexicano desde 1980, a un compromiso para cambiar los patrones socioculturales de los mexicanos. Pero ¿cuándo nos hemos preocupado realmente por eso? En el sexenio del presidente Peña Nieto se llevó a cabo una reforma educativa que para mí fue virtuosa. Tuve la fortuna de ser subsecretario de Educación Media Superior y Superior y me apasioné del tema educativo y entiendo del tema educativo. Celebré la reforma educativa. Este gobierno ya la echó para abajo, lo cual es doloroso. Y entonces hoy vemos a los maestros de la CENTE nuevamente tomando vías del tren, haciendo daños pecuniarios gravísimos al sector productivo del país, lo cual es inaudito. Enfrentamos la inacción gubernamental en todas las esferas porque no quiero responsabilizar a nadie. Y estamos atravesando por los momentos más dramáticos de impunidad. Y claro que ello también se traduce en los momentos más dramáticos para la vida de las mujeres. Desde 1980, México tiene el compromiso de trabajar para transformar los patrones socioculturales. Y no hemos hecho absolutamente nada. Venimos arrastrando patrones socioculturales, pues, desde siglos atrás, digamos, tal vez desde nuestros ancestros, los mexicas, nos devorábamos entre sí. Entonces estamos hablando de una cultura que admiramos, pero que era primitiva, ¿no? Y que practicaba este tipo de circunstancias, el canibalismo. Después nos conquistan los españoles, por llamar conquista a aquel suceso, y atravesamos una etapa de la colonia, donde a mi parecer hubo un desarrollo, ¿verdad? Pero se asienta en nuestra sociedad un fenómeno que nunca hemos podido erradicar y que no hemos luchado por erradicar. Me refiero al machismo y a la misoginia. Muy arraigada en México. Tan arraigada que, y ahorita vamos a ver un video, durante la época de oro del cine mexicano, que tanto nos enorgullece, podíamos encontrarnos con esto que vamos a ver a continuación, si podemos correrlo. Luisa, ¿Hablabas? tráeme un jarro de café. No soy tu criada. Lorito, jamás te he pedido un favor. ¿No es cierto? Al contrario, siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con qué no me lo traes? Ahora tú, tigrillo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté y en pago me diste del brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? ¿No?
¿Qué tal, Califa? Desde que te vi por primera vez, me di cuenta que eras la bestia más hermosa de todo México. Me enamoré de ti y desde entonces te di todo lo que tú querías. Pero tú has sido un ingrato conmigo. Sin embargo, a ti también te voy a dar una última oportunidad de que no lo seas. ¿Quieres por favor traerme un jarro de café? ¿No? ¡No, Carlos! ¡Tráeme un jarro de café! Sí, mi vida. Ahora mismo. Se trata de un video de la época de oro del cine mexicano con dos de nuestros más grandes artistas, a los que admiramos, reconocemos, apreciamos. Sin embargo, cuando vi ese video en las redes sociales, sentí tristeza, porque es el reflejo precisamente de nuestra pobreza cultural. En ese video, lo que yo veo es la exacerbación del machismo, es la exacerbación de la misoginia, que de alguna manera hemos venerado y tal vez seguimos venerando a través de los años. Lo que yo vi es cómo se plasma en una película la cultura del mexicano. Ahí la estamos viendo y en aquel entonces, encima de todo, se plasmaba con cierta simpatía. Por eso la música y la manera en que se manejó escénicamente el tema, ¿no? No es simpático, no fue chistoso, es la exacerbación de la violencia feminicida, porque ya lo único que faltaba era que fuera y le disparara a ella. Hoy en día, esto que es parte de nuestro tesoro cultural, se trata de algo verdaderamente preocupante. Por fortuna ya no se hacen películas así, pero lo que existe refleja lo que había antes y lo que hay ahora. Y entonces aquí en el chat estoy viendo una pregunta que me hacen porque, como lo vengo diciendo, o sea, estamos inmersos en un círculo vicioso en el cual nuestros gobiernos no logran abatir los índices de feminicidio, nuestra sociedad enfrenta circunstancias muy complejas, no hay acciones gubernamentales eficientes, pero ¿cómo se debe lograr abatir los índices de feminicidio? Reitero, haciéndole caso a las múltiples recomendaciones internacionales, respetando los pactos internacionales que tenemos celebrados con la ONU y con la OEA. Obviamente estoy hablando de una solución que no es inmediata, no es una solución a corto plazo. En el libro platico una experiencia que tuvimos en México y de cómo se han llevado a cabo prácticas efectivas para transformar nuestros patrones socioculturales. Y hablo de la campaña de los 70s que se llamó La familia pequeña vive mejor, del CONAPO. La juventud actual, pues claro que no recuerda aquello, ¿verdad? Pero estamos hablando de un momento histórico en el país donde las familias eran de 8, 10, 12 hijos. Y entonces empezaba a haber un grave problema para la manutención de familias tan grandes. Y ese problema impactaba en la pobreza, porque entonces, por mucho que se trabajara, no se lograban abatir los índices de pobreza. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Echó a andar una campaña que duró más de 10 años y era un bombardeo constante. Yo era un niño y lo veía. En cada corte comercial en la televisión, que entonces solamente era abierta,
y que había muchos comerciales, se acordarán quienes lo vivieron, pues era un bombardeo constante. Y entonces eran los spots de la familia pequeña vive mejor y la familia pequeña vive mejor. ¿Qué pasó 12 años después y hasta la fecha? Las familias son de 2, 3 hijos cuando mucho. Algunas hasta un hijo. ¿Qué pasó? Se logró el cometido de aquella campaña mediática impulsada por el gobierno. ¿Por qué no se hace ahora? ¿Por qué no vemos acciones realmente impactantes diseñadas desde el gobierno para hacerle entender a los hombres que debemos respetar la vida de las mujeres? Porque al final de cuentas provenimos de una mujer. Y lo platicaba con la presidenta el día que me honró con invitarme. Yo, por ejemplo, soy padre de una niña, de una jovencita, y quiero lo mejor para ella. Y entonces por ello es que lucho por transformar las condiciones y las circunstancias. Este tipo de charlas nos permiten discernir y tal vez asumir esa bandera que ya refería yo hace rato, no asumimos desde 1975, pero que no es tarde y la podemos asumir hoy, y convertirnos, hombres y mujeres, en verdaderos defensores de la vida de las mujeres. Eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos que trabajar en una dinámica de transformación sociocultural. Pero para eso se necesita una gran cruzada que ya que el gobierno federal, ni el actual ni los anteriores, han logrado tener la capacidad de impulsar, tal vez le toque a la sociedad civil impulsarla. Tal vez le toque a los líderes que desde espacios importantes como este tribunal impulsen también. O sea, hay forma. No podemos cuidar a cada mujer en su casa, pero sí podemos cambiar a través de la educación y a través de campañas mediáticas la mentalidad del macho misógino al que tenemos que tildar, señalar y condenar socialmente. También se tiene que llevar a cabo un cambio legislativo. En el libro lo platico. Por ejemplo, narro un suceso en Estados Unidos en el cual una mujer demanda al marido por violencia doméstica. Y entonces el tribunal le ordena al condado cuidar la integridad de esta mujer, o sea, decreta que es un permiso más bien una orden de restricción, de distanciamiento social, y le ordena al condado velar por la eficacia de esa medida. Pues resulta que en una de esas el marido llega a la casa, se mete, golpea a la mujer, hace destrozos y se va. ¿Qué pasó? Algo extraordinario. La mujer demanda al condado y el tribunal condenó al condado a pagarle $4,5 millones por haber incumplido su deber como autoridad, por haber incumplido el mandato de la autoridad. Eso es increíble. ¿Cuándo vamos a ver en México que una autoridad sea sancionada, una autoridad municipal, vamos a decir, sea sancionada por su ineficacia, por su irresponsabilidad? ¿Qué acaba de suceder hace unos días en Tijuana? La periodista Fernanda Melchor, creo que se llamaba, tenía una orden de protección del gobierno y aún así, con todo y eso, la matan frente a su casa. ¿Y qué va a pasar? ¿A quién vamos a responsabilizar? Van 3 periodistas muertos en lo que va del año. Seguimos visualizando la enorme indiferencia e indolencia de las autoridades. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Reitero, no podemos cuidar a cada mujer en su casa, pero a largo plazo, a mediano plazo, sí podemos influir para que de una buena vez por todas el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales impulsen una transformación educativa, que a los niños desde pequeños se les enseñe en la escuela cuáles son los derechos de las mujeres y de los hombres, desde luego,
que se les enseña la importancia del respeto al derecho colectivo y sobre todo también de las mujeres, y el derecho a la vida que se debe respetar en las mujeres y en los hombres. Estamos hablando de una transformación sociocultural que necesitamos, que es urgente, que lo acabamos de ver en el video que vimos, pero que no damos el primer paso, a pesar de que estamos combinados para ello desde hace muchos años. Soy ahora el promotor de esto, ¿verdad? De esta transformación, y creo que por ahí es el camino. No sé cómo voy con el tiempo, creo que ya se me acabó mi tiempo, pero ya tuve la oportunidad de poder platicarles lo más importante de lo que yo quería compartir con ustedes esta mañana. Gracias, maestro Ernesto Millán. Decirle que el tiempo es suyo, por supuesto, pero también quiero que sepa que tenemos varias inquietudes por parte de nuestro auditorio. Entonces, si usted me lo permite, primero agradecerle y reconocerle esta brillante exposición y bueno, pues donde nos brindó, ¿no?, este recorrido histórico evolutivo de la igualdad política de las mujeres y con ello resaltar, ¿no?, el año de 1975 como el más emblemático que nos marcó para el crecimiento y desarrollo para asumir un reto. Y pues usted reconoce muy bien que la falta de compromiso social, que es lo que falló, lo que no nos permitió comprender lo que ocurrió en esa anualidad. Pues llama la atención de su exposición, maestro, y provoca a la reflexión, pues esta afirmación, ¿no?, tan grave, pero cierta, de que las 25 alertas de género no han servido para nada, por lo que entonces debemos trabajar las autoridades en hacer que estas alertas sean un éxito. Y usted nos da ideas en su libro de cómo hacerlo, pues para cómo hacerlo, pues combatiendo el feminicidio, ¿no?, combatiendo la impunidad, para evitar que estemos en un estado insensible en el tema. Y bueno, pues el ejemplo que nos transmitió de la exacerbación de la violencia feminicida a través de una mínima escena, pero con un profundo mensaje, donde en aquella época pudo ser chusca, pero gracias a la deconstrucción de ideologías que ahora estamos trabajando, podemos advertir que eso es violencia y que ello puede generar feminicidios. Coincido que respetando los pactos internacionales vamos a contribuir a combatir el feminicidio. En fin, información reveladora, maestro Ernesto, que usted nos acaba de brindar sobre esta grave problemática que sin duda alguna representa un reto urgente para atender en nuestra sociedad. Y bueno, pues a continuación, si usted nos lo permite, abriremos un espacio para dar lugar a las preguntas que nuestra amable audiencia tiene para nosotros, para usted, perdón, por lo cual le solicito, le daré lectura, son 6 preguntas, lo haré en bloque de 3, como inicialmente lo propuso nuestra maestra de ceremonias. No sin antes comentarle, maestro, que por nuestra página de Facebook ha recibido varias felicitaciones por su excelente exposición. Y la primera pregunta las primeras 3 preguntas en bloque que quiero dejarle, maestro Ernesto, son las siguientes. Carlos Ayala, además de saludarlo, le pregunta, ¿cuál cree que sea el factor principal que ha originado el fracaso de la alerta de género? Esa sería una primera. Una segunda de Claudio, él cuestiona, a casi 2 años de la pandemia y entre las múltiples consecuencias que se han generado, porque así lo demuestran los indicadores de instituciones públicas y de la sociedad civil, destaca la reiterante violencia en contra de la mujer en sus diversas aristas, destacando la que se acentúa, ¿no?, al interior de la familia, circunstancias que parecieran definir escenarios como el que los instrumentos de sensibilización y políticas públicas vigentes han quedado rebasadas, incluso al margen de su implementación, lo que podría resultar hasta natural, dado lo imprevisto de aquella. Y bueno, la pregunta es que, en su opinión, ¿resulta necesaria una reconfiguración de su integridad del contexto, tratándose de los mecanismos, o por el contrario, agotar el modelo con la apuesta de que en los subsecuentes se tengan que delinear variables que permitan aminorar tales flagelos? Y la última pregunta de este primer bloque, maestro, que le hago es de Omar Esquivel, que también lo saluda,
y le pregunta que, en su opinión, ¿qué cree que haga falta para que las acciones gubernamentales sean eficientes, eficaces, pero sobre todo efectivas en el combate a la violencia contra la mujer? Así como lo indica, es muy complejo cuidar a la mujer en su hogar y la alerta de género no es muy efectiva. Tiene el uso de la voz, por favor. Maestro, no tiene encendido su micrófono. Si no se apoya con su micrófono. Muchas gracias. Gracias. Perdón. El fracaso de la alerta de violencia de género. Creo que lamentablemente atiende a circunstancias propias de los gobernantes. Desde luego que mi intención no es aquí señalar a nadie, ¿verdad? No vengo a eso. Pero vine platicando de todas estas transformaciones importantes. Fue durante el sexenio, por ejemplo, vamos a hablar de López Portillo. Precisamente es quien firma la convención de la CEDAW, ¿no? Para erradicar la discriminación. Un paso sin duda importante. Luis Echeverría, por ejemplo, impulsó la Convención Internacional de la Mujer y también impulsó la reforma constitucional para la igualdad. Han hecho cosas importantes históricamente. Después analicemos, por ejemplo, a Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, por ejemplo, firmó el reconocimiento, bueno, durante su gobierno, se firmó el reconocimiento a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, uno de los momentos más importantes en la conciencia del Estado mexicano, que por cierto lo impulsó pues una gran mujer que en aquel momento era la canciller, que hizo toda una carrera en la Cancillería de toda la vida. Me refiero a Rosario Green, una gran diplomática, y ella fue quien de la mano con Zedillo impulsó que tuviéramos como país la capacidad del entendimiento y el respeto para reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para comprender las dimensiones de este hecho, pues habría que leer, ¿verdad? Lo que implica ahí en mi libro, y no es que le esté haciendo el comercial a mi libro, pero habría que leer qué ha implicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los derechos de las mujeres en México. Y bien la presidenta citaba, por ejemplo, la sentencia del campo algodonero, cuya resolución hago un análisis profundo en el libro, y que es apasionante ver cómo funciona este tribunal y de qué manera se ha pronunciado en diversas condenas enérgicas al Estado mexicano. Pero bueno, venía yo platicando, ¿no? Zedillo también hizo ese reconocimiento. Vicente Fox, por ejemplo, es quien crea por primera vez el Instituto Nacional de la Mujer. Y así podemos venir platicando, ¿no? De acciones importantes que se fueron haciendo y que han dado resultados en diferentes ámbitos en donde se ha luchado por la igualdad de género. El más destacado en la actualidad pues, es el político. Estamos hablando de voluntad, pero al hablar de los presidentes no estamos hablando de que haya sido la voluntad de un solo hombre. Estamos hablando de que fue la voluntad social que al final de cuentas un líder asume y hace trascender. La alerta de violencia de género, desde que se emite en el año 2015 y que pues, lamentablemente fuimos el primer estado en el que se decreta, exige el compromiso
de diversos actores, El principal tendría que ser el presidente de la República, el gobierno federal en consecuencia, toda la estructura del gobierno federal. Tendría que ser como el director de la orquesta. De ahí, sumar en los esfuerzos colectivamente a cada uno de los gobernadores, no solo de los estados alertados, sino también los que no están alertados. Digo, más de la mitad de los estados ya está con alerta de violencia de género. Y después los alcaldes. Es necesario involucrar a los alcaldes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un ejercicio colectivo que implica los esfuerzos de cientos de actores políticos. Y yo me preguntaría, ¿cuántos de ellos realmente tienen el ánimo, el deseo y la voluntad de ponerse a trabajar en ello? Yo en lo personal admiro al gobernador Alfredo del Mazo porque realmente ha trabajado y ha intentado transformar la situación de tal manera que incluso crea la Secretaría de la Mujer, pone al frente de la Secretaría de la Mujer a una dama brillante, inteligente, talentosa, y se han hecho cosas importantes, incluso de la mano del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En fin, los logros y los avances ahí están. Pero yo me preguntaría, ¿cuántos alcaldes realmente se han puesto las pilas también para sumarse al esfuerzo y luchar en contra de la violencia feminicida y hacer que la alerta de violencia de género funcione en sus municipios? Y aquí les voy a platicar otra historia, ¿no? ¿Por qué me cautivó el tema y por qué me sumé en este compromiso en la lucha contra el feminicidio? Se lo platicaba yo ayer a la maestra Gabriela Cedillo. Resulta que en el 2015 se decreta la alerta de violencia de género en el Estado de México y para el 2016 me llama el gobernador a su oficina y me dice, Millán, mira, yo necesito que me ayudes a que esto funcione. Yo tengo mucho interés en que esto camine. Ayúdame, por favor. Hay ahí algunas circunstancias que no permiten que se esté consolidando mi anhelo. Haz lo que tengas que hacer. Y a partir de ese momento, entonces, me doy a la tarea de ir convocando a una mesa semanal que se llevaba a cabo todos los martes a las 6 de la tarde en el Salón Gobernadores, en el Palacio de Gobierno. Y me doy a la tarea de empezar a convocar a quien yo iba detectando que tenía que estar implicado en este ejercicio de la alerta. Fue apasionante organizar esa mesa. Comenzamos trabajando en aquel momento la Consejería Jurídica, el Instituto de la Mujer, la Fiscalía de Justicia, y poco a poco fue creciendo la mesa. Y las directoras de los 11 institutos de la mujer. Y fue creciendo la mesa hasta que también se incorporó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, representado a través de su secretaria ejecutiva. Y recuerdo que un día en la mesa nos dice la secretaria, porque la CODEM empezó a participar como evaluador de los acuerdos que se tomaban en la mesa. La CODEM se iba a hacer visitas en sitio y nos hacía un dictamen, o sea, ¿sí se está haciendo o no se está haciendo? ¿Qué tipo de políticas? Precisamente la campaña, que fue una campaña que se hizo en el Estado de México en aquel momento, se llamó No permitamos que las arranquen de nuestro lado, y entonces los municipios tenían que poner los espectaculares y tenían que transmitirse algunos spots en las redes sociales de los municipios, y también, de acuerdo con la alerta, las autoridades municipales tenían el deber de crear la policía de género, equipar patrullas, abrir oficinas específicas para combatir la violencia de género, etcétera, desde la policía municipal. Entonces, ¿qué hacía la CODEM? Iba a los municipios a verificar que todo esto se estuviera haciendo. Y un día la secretaria nos platica en la mesa, con pena, fui a un municipio, no voy a decir cuál por respeto. Busqué al presidente
no me quiso recibir. A la secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no la quiso recibir el presidente municipal. Después me fui a buscar a la directora del instituto y no estaba. Nadie me atendió. Me di a la tarea de hacer el recorrido yo sola. Obviamente estaba a un lado la directora del instituto de este municipio y se alarma ella y se apena y ya. A la siguiente semana, en la siguiente reunión, nos dice la secretaria ejecutiva. Al día siguiente me buscó el presidente, fui, me atendió, me recibió, hicimos el recorrido y vamos avanzando. Este ejemplo nos permite entender el problema. Si estamos en una mesa que era semanal, tratando el problema, tomando acuerdos y designando una ruta de seguimiento a los acuerdos, ¿cómo es posible que el presidente municipal no recibiera a una funcionaria de ese nivel? ¿Cómo es posible que el presidente municipal no se sensibilizara a cumplir con el monitoreo que se tenía que llevar a cabo? Creo que esto ejemplifica muy bien lo que quiero explicar. La falta de compromiso gubernamental, la falta de coordinación gubernamental en los 3 niveles es lo que ha llevado a la alerta al fracaso. ¿Cómo resolverlo? Está en el libro. Y no es que, bueno, esta sí es una propuesta mía. Hay que ciudadanizar el asunto. Hay que crear un consejo ciudadano de notables, comprometidos, que hagan lo que hacía la CODEM. A ver, vamos a evaluar y me voy a ir a Ecatepec y a ver, presidente, te voy a evaluar. Pero ¿sabes qué? Si repruebas en la evaluación, tengo la facultad como Consejo Ciudadano de iniciarte una queja ante la Contraloría del Poder Legislativo para que se te destituya. ¿Por qué razón? Por incumplir tu deber. Porque al final de cuentas las autoridades tienen deberes constitucionales. Y si una autoridad no cumple con sus deberes constitucionales, esa autoridad no sirve. Y entonces tenemos que ponerle a los instrumentos que creamos como sociedad, legislativos, tenemos que dentarlos para que sean eficientes, para que entonces sí se preocupen los alcaldes de atender su deber. Esa es una salida, por ejemplo, un consejo ciudadano. Ok, justamente cuando estaba escribiendo el libro, para ir respondiendo a la segunda pregunta, justamente empecé a escribir el libro iniciando, a los finales del 2019, iniciando el 2020. Y de repente se viene la pandemia, ¿no? Y empiezo a rescatar en el libro. Hay un capítulo que se llama el COVID-19, la investigación apocalíptica. Sí, un subcapítulo se llama COVID-19, embestida apocalíptica. Y ahí platico todo lo que sucedió durante la pandemia, cómo se dispararon los índices de violencia contra la mujer por algo muy sencillo. Y se manejaba en las redes sociales y en todos los medios de expresión de nuestra colectividad, era el señalamiento. Están las mujeres en un encierro con sus asesinos, con sus agresores. Eso es lo que pasó. Si un poquito la oportunidad de salir de la casa te permite, o le permitía a las mujeres no ser víctima de una violencia exacerbada, cuando tú los encierras y los mantienes 24 horas sin posibilidad de salir, obviamente se disparó terriblemente. No solamente la violencia doméstica, sino la violencia feminicida. Y nuevamente ante la indolencia de nuestras autoridades, porque lo platico en el libro. Cuando se cuestiona al presidente en una conferencia, le dicen, se han elevado los índices de las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres. Y él dice, el 99% de esas llamadas son falsas. Fue algo dramático, fue algo doloroso. Y después una organización no gubernamental le pide a la oficina de la Presidencia de la República por escrito
que le indiquen a través de transparencia qué datos le sirvieron al presidente para hacer tal afirmación. Primero, la Oficina de la Presidencia de la República se negó a responder. Dijo que ellos no estaban facultados para responder eso. El Instituto de Transparencia le ordena dar respuesta y entonces la Oficina de la Presidencia de la República dice: no sabemos de dónde sacó el presidente ese dato. Esto nos da una idea del drama que tuvimos que enfrentar socialmente y también desde la indiferencia gubernamental. Y platico muchas otras cosas en el libro también sobre las acciones que sí se tomaron, por ejemplo, por los tribunales, y qué tribunales implementaron medidas importantes. Entonces, fue una etapa bien difícil. Y la tercera pregunta, ¿cómo hacer efectivas las medidas? Pues creo que se responde con la primera, ¿no? Podemos ciudadanizar, podemos ir asumiendo compromisos cada vez más serios y más sólidos para revertir el problema. Serían mis respuestas a las tres primeras preguntas. Muchas gracias, maestro Ernesto. En este segundo bloque haré las últimas 4 preguntas que nos formula nuestro auditorio. Iniciaría con la de Ariadna López, quien le saluda y le pregunta que, desde su perspectiva, ¿cuál sería la manera idónea de otorgarle protección a la mujer ante lo que estamos viviendo como sociedad? César Oscar Roa Montenegro le pregunta: ¿cuál cree que serían las estrategias más adecuadas para que la sociedad en general despierte a la gravedad del fenómeno del feminicidio? Pues se ha visto que una buena parte de la misma sociedad rechaza contundentemente las manifestaciones y actos feministas. Una más de Frida Millán le pregunta: ¿usted cree que para combatir la violencia de género sería necesario impartir clases referentes a la igualdad de género en todos los niveles educativos? Ya que a mi parecer, pregunta Frida, o afirma Frida, para un cambio en la sociedad se debe impulsar desde la educación. Heriberto Benito López Aguilar le pregunta, maestro Millán, ¿cuál sería el hecho histórico fundante o refundante que necesita la sociedad actual en México para generar más conciencia social? Y la última pregunta, maestro Ernesto, si me lo permite, de Sara Quiñones Uribe, lo saluda y le pregunta que en su experiencia considera que clasificar el homicidio de una mujer como feminicidio tuvo algún aporte para que éste disminuya o se puede erradicar. Serían las preguntas, maestro, le dejo el uso de la voz. Perdónenme, es que tomé nota rápido. Muy bien. Voy a brincarme el orden porque quisiera contestar la última pregunta, primeramente. ¿La tipificación del feminicidio hizo alguna aportación? Yo diría que definitivamente sí. Y yo lo considero como otro de los grandes sucesos en la lucha de las mujeres, ya en esta ocasión, no por sus derechos sociales, políticos, ni de otro índole, sino por su vida misma. Es el logro de la mujer en la lucha por su derecho a existir. ¿Qué más noble y qué más maravilloso puede haber detrás de este esfuerzo que finalmente se consolidó en nuestro país en el año 2012? Para variar, la ONU y la OEA nos venían exigiendo la tipificación del feminicidio. ¿Pero por qué? De acuerdo a nuestros ordenamientos penales, y me voy a hacer referencia al 302 del Código Penal Federal, el delito de homicidio lo comete quien prive de la vida a otro, el delito de homicidio. Así de simple y así de llano. Quien prive de la vida a otro. Y como
estudiosos del derecho sabemos que hay grados, ¿verdad?, en la comisión del delito de homicidio, que van incrementando sus agravantes e incluso existe el homicidio imprudencial. Ok. Cuando un hombre mata a una mujer, hay una gran diferencia. Y ese es el logro enorme de la tipificación del feminicidio. ¿Cuál es la diferencia? Nos dice el artículo 325 del Código Penal Federal que para que exista el feminicidio se deben actualizar razones de género. Y aquí viene algo dramático. ¿Qué son las razones de género? En un homicidio, vamos a decir, hay dos mesas de hombres dentro de una cantina, se pelean, uno de ellos saca un cuchillo y mata al otro y se dan a la fuga. Hubo un homicidio. ¿Qué es el drama del feminicidio? ¿Qué es lo que arroja dolorosamente la estadística sobre los feminicidios? ¿Y qué son las razones de género? Bueno, primero, en gran medida, cuando un hombre mata a una mujer, la violó antes o después, en gran medida. Entonces, no solo la privó de la vida, abusó sexualmente de ella. Eso ya es, per se, una primera agravante y es muy doloroso. ¿Por qué? Porque entonces la está matando, primero por atender sus apetitos sexuales, sus bajos apetitos sexuales, y segunda, por el hecho de ser mujer. Después, no solo ya la violó, sino que le provoca lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. Eso es doblemente más doloroso. Vámonos al caso de Ingrid Escamilla, por ejemplo, que es uno de los casos con los que empiezo el libro. El tipo la mata y luego la desolla y agarra la carne de la mujer y para deshacerse de la carne de la mujer la echa al excusado. Eso es, por eso empecé la conferencia hablando del abominable delito del feminicidio, ¿no? El hombre que mató a un semejante a otro varón ya lo dejó ahí tirado y se fue. Sí, habrá casos de brutalidad extrema, pero son los menos. Sin embargo, en el delito del feminicidio, esta es la constante. Que es otro caso doloroso en el delito del feminicidio, que se da dentro del ámbito familiar. ¿Eso qué implica? Que el hombre mata a la propia madre de sus hijos y muchas veces a sus propias hijas o hijos. ¿Qué otro elemento hace grave el feminicidio? Que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza. ¿Eso qué implica? Que el hombre cobarde que mata a una mujer no mata a cualquier mujer. Mata a la mujer que fue su pareja. Mata a la mujer con la que tuvo un vínculo de confianza. ¿Y eso qué implica? Que está abusando de la confianza que una mujer le depositó, tal vez depositando el cuidado de su propia persona. Porque digo, no podemos negar que una de las naturalezas del hombre es ser protector. Y cuando un hombre mata a una mujer, está incumpliendo esa naturaleza y está abusando de esa confianza que aquella mujer depositó en él. Otro aspecto doloroso es que esta relación afectiva se haya dado en un contexto, por ejemplo, escolar. Y es real. Hay maestros que han matado a sus alumnas. Todo eso es lo que enmarca el drama del feminicidio y que lo hace diferente al homicidio. Por eso sí puedo responder categóricamente que la tipificación del feminicidio sí fue importante, muy importante. La penalidad del feminicidio, por ejemplo, de acuerdo al Código Penal Federal, es de, ahorita les digo la penalidad para no equivocarme,
40 a 60 años, de acuerdo al Código Penal Federal. Nuestro Código Estatal incluso agrega la pena de cadena perpetua, o sea, de por vida. Un feminicida se puede quedar dentro de la cárcel. Sí fue un gran logro. Nuevamente caemos a casos reales que están narrados en el libro, donde existen las órdenes de aprehensión, pero están guardadas. Hay ministeriales que a cambio de unos pesos las guardan y no las ejecutan. Esa es la impunidad que priva en el país. Bueno, me regreso ahora a responder la primera pregunta. ¿Cómo despertar a la sociedad contra el feminicidio? Hoy estamos trabajando en ese tema y es lo que celebro también. Estas pláticas nos permiten reflexionar sobre el problema, nos permiten exponer soluciones y nos permiten hacer un llamado a multiplicar la voz. Un amigo mío, compadre mío, al que quiero muchísimo y que fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en la década de los 80s, mi compadre José Lucio Ramírez Ornelas, después de leer mi libro me dijo: compadre, yo tenía una visión sobre el feminicidio antes y después de leer su libro. Eso me llenó de mucha felicidad y de mucho orgullo, porque esa es la finalidad del libro, precisamente. Lamentable, en México tenemos un índice lector muy bajo, un hábito lector muy bajo, con trabajos llegamos al 3% nacional. Y entonces, desde que yo escribí el libro, yo sabía que no iba a permear socialmente mucho, porque es bajo nuestro hábito lector. Pero yo sabía que me iba a permitir compartir mañanas como esta, de reflexión, de disertación, de diálogo, de llamado a unificar esfuerzos contra la violencia feminicida. ¿Cómo despertar a la sociedad en este sentido? Replicando. Vamos a convertirnos en replicadores de estas ideas que hoy compartimos y que las compartimos realmente. A mí la pandemia me ha frenado, por ejemplo, porque yo ya lo he platicado con las autoridades del gobierno del Estado de México y tengo el anhelo de poder platicar, dar conferencias con los chavos de las preparatorias. Y tengo la puerta abierta, se va a hacer, porque yo lo decía, el gobernador es un hombre convencido con la lucha. Solo que la pandemia pues nos ha frenado, ¿verdad? Porque no hay manera de interactuar en estas charlas con los chavos, al menos no por ahorita, pero es una meta que tengo a corto plazo, empezar a hablar con ellos y compartir con ellos gran parte de lo que hemos hablado esta mañana. ¿Qué quiere decir eso? El ánimo de despertar en la sociedad, en nuestros chavos, estas circunstancias. Y lo quiero hacer porque yo conozco a los chavos, he trabajado con los chavos, porque fui subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Entonces, fue un gran privilegio, creo que fue una etapa de las más hermosas de mi vida, haber podido trabajar con la juventud y tengo el deseo de seguirlo haciendo. Y voy a conjuntar las siguientes dos preguntas, la de Frida. La de Frida es la que habla sobre las clases sobre igualdad de género. Cuando yo platicaba sobre el hecho de la recomendación de la ONU para transformar nuestros patrones socioculturales, manejé dos vertientes. La primera es el compromiso de la sociedad para intentar transformar a quienes ya no podemos transformar educativamente, porque ya no van a la escuela. Me refiero a los adultos. ¿Y cómo transformamos la mentalidad colectiva de los adultos? A través de campañas de difusión. Y para hacerlo necesitamos celebrar grandes alianzas, impulsadas por los gobiernos, pero también por los medios de comunicación. Y aquí quiero hacer una cita que me encanta de un libro que leí, que se llama Las respuestas de la vida, del gran filósofo Fernando Savater, el filósofo español Fernando Savater, que nos dice: quien es dueño de los mecanismos de placer
controla también, al menos en gran parte, la educación de la ciudadanía. Por ello, más vale que dichos instrumentos estén en buenas manos. A este respecto, los artistas no le parecen a Platón candidatos idóneos a educadores. ¿Qué nos dice esta reflexión? Habla de los dueños de los mecanismos de placer. ¿Quiénes son? Los dueños de los medios de comunicación, que por décadas se encargaron de educarnos. Por décadas los medios de comunicación transmitieron las películas del corto que acabamos de ver hace rato. Y estos medios de comunicación siguen produciendo programas que hoy en día no le aportan nada a nuestra sociedad, como La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Pero no despertamos la alianza, no se despierta esa lucha social, no los involucramos, no les exigimos que a pesar de las fortunas millonarias que se embolsan los medios de comunicación mensualmente, no les exigimos que asuman un compromiso social y se sumen en la defensa de la vida de las mujeres. No les exigimos participar en la transformación social. Claro que las televisoras, junto con la sociedad y los gobiernos, pueden transformar sociedades enteras. Ya lo hicieron en 1970 con la campaña La familia pequeña vive mejor. ¿Cuándo nos vamos a decidir a emprender una nueva cruzada ahora contra la violencia feminicida? ¿Cuándo sería la pregunta? Ok, pero así reeducamos a los adultos. ¿Cómo educamos a los niños? Hay que rediseñar los libros de texto gratuitos, hay que rediseñar las matrículas, hay que rediseñar la propuesta educativa a nivel nacional para impulsar desde la kinder, primaria y secundaria y preparatoria y universidad toda una serie de políticas educativas, ideología, que infunda en nuestros niños ese entendimiento, a esa transformación. Hay una serie que se llama Cobra Kai que me impresionó mucho verlo, porque en un diálogo, por ahí en un capítulo, el niño escucha al papá hacer el uso de algún término misógino y le dice, papá, estás mal porque a mí en la escuela me enseñaron que eso es misoginia. Qué importante y qué valioso sería que aquí también pasara. Por ejemplo, en el ámbito educativo, yo lo he visto en mis hijos. Se ha generado una gran conciencia social en torno al medio ambiente. Y hoy los niños y los jóvenes tienen una visión totalmente diferente a nosotros en los aspectos medioambientalistas. ¿Por qué? Porque la educación se ha preocupado por ir impulsando esa transformación. Ahora toca impulsarla para transformar la cuestión en relación a la violencia feminicida. De ahí que sí es muy importante que haya materias de donde se toquen estos temas en todos los niveles educativos. Y finalmente, quiero revisar la última pregunta, ¿cuál sería el hecho histórico refundante para crear más conciencia? Creo que el momento histórico que nos puede permitir refundar la conciencia, precisamente estamos hablando de él, y precisamente en la medida en la que asumamos la problemática y repliquemos la ideología en torno a la defensa de la vida de las mujeres, podemos hablar de una refundación. Cuando esta refundación pueda dar los efectos que debe tener, cuando logremos que nuestras autoridades empiecen a impulsar gran parte de lo que hemos platicado ahorita, asumiendo nuestros deberes internacionales, asumiendo las recomendaciones de la ONU y de la OEA, impulsando una transformación social a través de los medios de comunicación y educativa a través de los sistemas de educación pública e involucrando a las escuelas privadas también, desde luego. Es una tarea que nos corresponde a
todas las mexicanas y mexicanos, y que hoy, por ejemplo, se está dando un paso importante porque el pleno de este tribunal y nuestra presidenta son personas que están comprometidas con esta lucha, con esta causa. Y por eso también yo lo decía, celebro mucho la oportunidad de haber podido compartir con ustedes esta mañana estas reflexiones que hemos podido ir revisando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ernesto Millán, por sus valiosas respuestas a estas interesantes inquietudes de nuestro auditorio, por lo que al tiempo de agradecer la participación de las personas servidoras públicas de nuestro tribunal, le expreso nuestro reconocimiento y gratitud por su brillante exposición. Y bueno, yo cedo el uso de la voz para la parte final de nuestro evento a la maestra Gabriela Cedillo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Estimado maestro Millán, queremos hacerle un reconocimiento especial por su participación en la teleconferencia del día de hoy de la campaña UNETEM en favor de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. El Tribunal Electoral del Estado de México otorga el reconocimiento al maestro Ernesto Millán Juárez por su brillante participación como ponente en la teleconferencia Disertación contra la Violencia Feminicida, 25 de enero del 2022, firmado por nuestra presidenta, la maestra en Derecho, Leticia Victoria Tavira. Muchísimas gracias, se lo haremos llegar a la dirección que usted nos indique. Y sin más por el momento, agradecemos también a nuestra presidenta, la magistrada Leticia Victoria Tavira, a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, los magistrados Raúl Flores Bernal y Víctor Óscar Pasquel Fuentes, integrantes del Pleno de este tribunal, así como a todas las personas servidoras públicas que nos acompañaron por la plataforma Telmex y a quienes nos siguieron por la transmisión de Facebook Live. No sin antes reconocer el compromiso de nuestra institución a continuar sumando esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres y niñas. Que continúen teniendo un excelente día y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes.